Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenos días y esperamos que todos se encuentren bien. Estamos acá en Conexión Espiritual en esta mañana mirando la lectura titulada Desobediencia trae derrota en Josué capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a orar y comenzamos. Señor, bueno eres y la gloria la mereces diariamente. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has guardado, nos has bendecido, nos has guiado. Pedimos, Señor, que este día sea un día de bendición, donde podamos darte la gloria como la mereces, donde podamos honrarte como lo mereces y darte el tiempo que te mereces de nuestras vidas. Háblanos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá entonces que la orden de Dios a Israel de destruir todo lo que no fuera consagrado, pues contradecía lo que sería el sentido común humano, dirían muchos. Al pueblo le parecía desperdicio y crueldad quizás innecesaria. Josué hizo lo sensato y prudente, pero desobediente al enviar un ejército pequeño contra Ai. Y el resultado fue la derrota para Israel y la muerte innecesaria de 36 soldados por tomar decisiones en base a lo que él pensó. Toma un mandamiento de la palabra de Dios, hermanos, que usted haya visto, sea quizás visto como tentado a catalogar de impráctico, innecesario, inadecuado. Por ejemplo, podemos ver en Efesios 5:22 o 25, o el capítulo 6:1 o 6:5. Y podemos ver eso, hermanos, que en lo que yo entienda la voluntad de Dios, lo haré. En lo que no entienda la voluntad de Dios, confiar en Él. ¿Verdad? Miramos así, ay, no, que eso no tiene lógica, ¿para qué lo voy a hacer? Hacerlo porque Dios lo instruyó. Y lo voy a hacer de todos modos. Podemos ver también en estos capítulos que se habla del oro y las piezas de plata y vamos a ver que Acán tomó, ¿verdad? Solo valían unos miles de dólares. Y en cambio, estas cosas le costaron la vida de 36 soldados, una derrota humillante para la nación de Israel y la muerta y la muerte, perdón, a pedradas de lo que fue de lo que fue Acán y también asimismo su familia. Podemos ver entonces así, hermanos, que lo que se llama anatema, ¿verdad? La maldición, lo inaudito, lo que no se puede tener, se refiere a todas las vestiduras, ganado y otro botín que Dios dijo a Israel que debería de destruir cuando conquistara Jericó. El problema no era que ellos hubieran encontrado un buen uso para algo que de todos modos sería desechado. Se trataba de una seria ofensa, dado que había desafiado una orden explícita del Señor, así que era desobediencia. Los resultados del pecado de Acán, hermanos. Murieron muchos hombres. El ejército de Israel también se paralizó de temor. Josué cuestionó a Dios. Dios amenazó en ese momento con retirar su presencia del pueblo de Dios. Así que nada bueno salió de esta decisión. Y también Acán y su familia tenían que ser destruidos. Cuando Israel eliminó el pecado de su comunidad, estos fueron los sepultados. Em, Las palabras alentadoras de Dios se pueden ver en estos momentos. La presencia de Dios en la batalla, la dirección y la promesa también de victoria por parte de Dios, el permiso de Dios para guardar el botín y el ganado de la batalla para ellos mismos. Y podemos ver a través de la historia de Israel que hubo bendiciones cuando el pueblo eliminó a sí mismo el pecado. Uno experimenta victoria cuando elimina el pecado de su vida y sigue a Dios de todo corazón, siguiendo y buscando el plan de Dios. Josué y los ancianos rompieron sus vestidos y echaron polvo sobre sus cabezas como señales de luto profundo delante de Dios y estaban confundidos por la derrota porque era un lugar pequeño. Am, por lo tanto, se presentaron delante de Dios en gran humildad y tristeza para recibir sus instrucciones. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros, verdad, cuando este tipo de cosas pasan? Cuando Josué primero salió contra Ai, no consultó a Dios, problema número uno, sino que dependió de la fuerza de su ejército para derrotar la pequeña ciudad. Y solo después de la derrota de Israel decidió buscar a Dios y preguntarle qué había pasado. Así que, hermano, tomó acción para luego pedir dirección. Nosotros a veces hacemos lo mismo, tomamos acción para luego pedir dirección. Dios quiere que pidamos dirección antes de tomar acción.
Así que muchas veces dependemos de nuestras propias habilidades y fuerzas, y sobre todo cuando la tarea que tenemos parece ser fácil. Buscamos a Dios solo cuando los obstáculos parecen demasiado grandes, y en los otros momentos muchas veces no lo hacemos. Imagínese, hermano, orar a Dios de esta manera, en el capítulo 7 del 7 al 9. No es una oración formal en la iglesia que uno vería prácticamente. Es la oración de un hombre que tiene miedo y está confundido por lo que está sucediendo a su alrededor. Josué le expresó a Dios sus verdaderos sentimientos, y muchas veces, hermano, quizás nosotros a veces le escondemos estos sentimientos a Dios, y así debemos de hacerlo. No esconderlo, sino debemos de hacerlo, hermanos, buscando expresarnos con Dios, tener una relación abierta con Él y permitirle que Él obre en nuestras deficiencias, que Él obre en nuestras debilidades y en nuestros temores, para que así podamos vivir y actuar a través de Él, no lo que estemos sintiendo, lo que sintamos o lo que estemos experimentando en ese momento. Am, Podemos ver aquí que aunque fue la batalla, la falla de un hombre que causó esto, ¿verdad? Dios lo vio como una desobediencia nacional. Mire esto, así que fue como un pecado comunal. No lo vio como el pecado de una persona nada más. La nación como entidad colectiva tenía que prevenir esa desobediencia. Así que todos tenían que estar en armonía y unidos para tomar las decisiones correctas. El pecado de Acán no fue un simple acto de guardar algo del botín, sino la desobediencia del mandato explícito de Dios de destruirlo todo. Y cuando dice santificaos, significaba que los israelitas tenían que realizar los ritos de purificación que se mencionaban en el capítulo 3 versículo 5. Y cuando así se preparaban para cruzar lo que era el río del Jordán. Y estos ritos, ¿verdad? Que se preparaban al pueblo para lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, y les recordaba constantemente, ¿verdad? Que ellos tenían pecado en sus medios y que necesitaban sanidad por medio de Dios. Acán subestimó a Dios y no tomó sus mandatos en serio, y pudo haberle parecido quizás insignificante a Acán, pero los efectos de su pecado, hermanos, fueron sentidos por toda la nación y sobre todo por su familia. Y algunas veces dice la gente, pero ¿y por qué tuvo que pagar la familia completa por lo que él hizo? Pues la narración bíblica no nos dice si fueron cómplices en su delito o no, pero en la antigüedad se trataba a la familia como una unidad. Acán, como cabeza de la familia, era como un jefe tribal. Si prosperaba la familia, prosperaba con él. Si sufría, ellos también. Muchos israelitas ya habían muerto en la batalla como resultado del pecado de Acán, y este tenía que ser totalmente eliminado del pueblo de Israel. Así que cuando dice la palabra totalmente, hermanos, era hasta la descendencia de él. Toda su familia tenía que ser apedreada junto con él para que no quedara ninguna huella del pecado en Israel que había cometido Acán. Podemos ver que en el capítulo 8 que ya Israel había quedado limpio del pecado de Acán. Josué se preparó para volver a atacar a Ai, esta vez para ganar. Josué había aprendido algunas lecciones que podemos utilizar también en nuestras propias vidas. Podemos ver que tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Cuando Dios se nos revela. Cuando caigamos en pecado, vamos a volver a concentrarnos en Dios y a resolver, hermanos, los problemas y a seguir hacia adelante. Dios desea que el ciclo del pecado, arrepentimiento y perdón nos fortalezca y que no nos debilite, aunque hayamos fallado, hermanos, porque siendo humanos vamos a fallar y caer en pecado, pero tenemos que seguir en esa búsqueda de honrar a Dios como Él lo merece. Las lecciones que aprendemos también de nuestros fracasos deben ayudarnos a dominar la misma situación la próxima vez que se presente, ya que Dios está ansioso de darnos limpieza, perdón y fortaleza. La única manera de perder es darnos por vencidos. Podemos demostrar la clase de persona que somos por la manera en que respondemos a las situaciones que nos rodean. Podemos ver que las leyes de Israel para disponer del botín cubrían dos situaciones diferentes. Las ciudades como Jericó, que estaban bajo la proscripción de Dios, juicio por idolatría, o también a través de esto no podían ser entonces saqueadas. El pueblo de Dios tenía que mantenerse santo y separado de toda influencia de lo que era la idolatría. Y también la distribución del botín de las ciudades que no estaban bajo proscripción, que era anatema, maldición, era una costumbre normal en la guerra. Proveía al ejército de la nación alimentos y ganados y armas necesarias para sostenerse. Pero ahí no estaba bajo el anatema. El ejército conquistador necesitaba los alimentos y el equipo.
ya que no se les pagaba a los soldados, el botín era parte de su incentivo y recompensa por asimismo estar e ir entonces a la guerra. Y la conquista de Ai fue muy importante para los israelitas, ya que Ai era un baluarte clave para los cananeos y una fortaleza para Betel. Y si los reyes cananeos recobraban el aliento con una derrota de Israel en Ai, podían entonces unirse en un ataque coordinado. Ellos no sabían que Dios había restaurado su poder y protección sobre las tropas de Josué. Debemos de depender de Dios con una obediencia total, hermanos, entendiendo que las situaciones que pasan a nuestros alrededores nos pueden guiar y llevar al plan y propósito especial de Dios en nuestras vidas. El Señor entregó entonces la ciudad a Josué y la derrota de ayer se convirtió en la victoria de hoy en este momento. Luego el capítulo 8, 30, 31 vemos que hay un altar que es construido, que tenía que ser construido de piedras enteras que no fuera profanado. Y esto impediría que la gente adorara al altar como si fuera un ídolo o a la habilidad de los artesanos en lugar de de las grandes obras de Dios. Pero lo más posible, hermano, es que hayan sido los 10 mandamientos, los que Josué copió en las piedras. Estos eran el fundamento de las leyes que Dios había establecido y siguen siendo relevantes para el día de hoy. Y son resumidos, hermanos, simplemente para nuestras vidas en el día de hoy, ¿verdad? De amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está la esencia de la ley. Gracias, Padre Jehová, Señor, por estas palabras y por la oportunidad de poder aplicarlas a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guardes, nos guíes y que nos ayudes a sí mismo, mi Cristo, a poder ser partícipes de tu reino honrándote con nuestras decisiones y nuestras acciones diariamente. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para la gloria y la honra tuya, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.